retomando los buenos días para todos. Hoy vamos a continuar con los indicadores de onda económica y vamos a ver la TIR. Ayer habíamos quedado en eso. ¿Quién tiene alguna duda de lo que vimos ayer? ¿Dudas? Ok. Bueno, la TIR es probablemente el indicador más famoso de todos, el más conocido. Sin embargo, por su uso generalizado y de la valiosa información que posee, también es el más difícil de interpretar y el más inadecuadamente utilizado de todos los indicadores de onda económica. Como tal, la TIR pretende responder a la pregunta de cuál es la rentabilidad efectiva periódica de un proyecto de inversión. Rentabilidad efectiva periódica de un proyecto de inversión. Y también necesita, para su cálculo, pues conocerse los flujos de caja que va a tener el proyecto de inversión. A diferencia del valor presente neto, para el cálculo de la TIR no se requiere una estimación del costo de oportunidad o tasa de descuento, solo los diagramas de flujo proyectados para el ciclo de vida del proyecto. En la búsqueda de la respuesta a la pregunta sobre la rentabilidad efectiva por periodo de la inversión, lo que pretende el indicador de la TIR es establecer cuál es la rentabilidad que se obtiene o que obtienen los dineros que permanecen invertidos durante la vida de ejecución del proyecto. Los que permanecen invertidos. Entonces, si hacemos un ejemplo de un negocio en el que tenemos un único periodo, o sea, compramos algo para venderlo a algo más costoso, como lo que tenemos acá, la rentabilidad de este negocio, que ya los conocemos, ¿cierto? Por nuestras ecuaciones de conceptos básicos, serían los 90.000 que hay de interés ganado sobre el valor invertido, que es 1.000.000. Esto nos daría 9%. 9% en el periodo que duró el ejercicio o el análisis o el negocio, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que el 1.000.000 de pesos que permanece invertido un periodo tiene un rendimiento efectivo del 9%. Y por lo tanto, la TIR del proyecto es del 9% para un periodo. Pero los flujos de caja no se comportan, o la gran mayoría de los negocios no tienen flujos de caja de un solo periodo, ¿cierto? Sino que vamos a hacer una inversión con el objeto de hacer una serie de ventas de productos y servicios a lo largo de un tiempo determinado. Y además, normalmente no son tampoco constantes iguales al final de cada periodo, ni tienen crecimientos como un gradiente aritmético, ni como un gradiente geométrico. Suelen ser diferentes las magnitudes de los eh, resultados del ejercicio de un periodo a otro. El ejemplo anterior, si bien es útil conceptualmente, no es práctico, pues en el mundo real el perfil de los flujos de caja es mucho más complejo y adicionalmente el plazo en el tiempo de los proyectos y de las inversiones puede incluso abarcar varios periodos, que pueden ser varios años. Por lo tanto, determinar la TIR de proyectos como el que se describe en la gráfica anterior es más complejo. ¿Cuál es la TIR de ese tipo de proyectos? Pues para comenzar a averiguar cómo calcular esa TIR,
La respuesta la podemos encontrar en el diagrama de toma, en el cuadro de decisiones del valor presente neto. Toda vez que cuando el valor presente neto se iguala a cero, lo que implícitamente sabemos es que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. Por lo tanto, si queremos hallar la TIR, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el costo de oportunidad que hace cero mi valor presente neto. Y ese costo de oportunidad que hace cero mi valor presente neto es mi TIR. Por lo tanto, si tenemos un flujo, un diagrama de flujos de caja como el que tenemos en la diapositiva, en la que conocemos las magnitudes de los valores x sub 0 a x sub 5, para encontrar la TIR de este diagrama de flujos de caja, lo que tendríamos que hacer es llevar todas las magnitudes a valor presente, como lo hacíamos con el valor presente neto, y encontrar cuál es la I que vuelve cero esta ecuación. Como ustedes pueden observar, entre más periodos, pues tengo un polinomio de grado mayor para resolver. Luego va a haber más dificultades de cálculo cada vez que se van aumentando los periodos. A tal punto que si ustedes utilizan su calculadora para intentar calcular la TIR, cuando se tienen más de 6 periodos, ya van a tener inconvenientes. La calculadora va a demorar mucho o no va a ser capaz de resolverlo. Sin embargo, pues tenemos nuevas herramientas como son el Excel. Pero ¿cuál es el significado del resultado? O sea, una vez que yo calculo la TIR, o sea, una vez que despejo la I, identifico el valor de esta I, ¿qué significa? ¿Cuál es la regla de decisión que tiene esa TIR? En otras palabras, ¿cómo se utiliza su resultado para decidir sobre la onda económica de un proyecto? Entonces, pasémonos a un Excel. ¿Qué pasa si yo tengo un proyecto que tiene 10 periodos en donde yo invierto? Por eso lo voy a colocar en negativo, porque es una inversión y es dinero que sale de mi bolsillo, 15 millones, 150 millones de pesos. Para después obtener una serie de flujos de, por decir algo, 15 millones de pesos. Primer año, y cada año se van incrementando en 1.500.000. ¿Qué opinan? ¿Este proyecto para ustedes es viable o no lo es? ¿Es conveniente hacerlo o no? Los escucho.
¿Todos están viendo el Excel? Sí, profe. Sí, señor. ¿Quién me puede contar? ¿Quién se atreve a decir desde ese punto de vista si ese proyecto es viable o no? Pero ahí no se podría hacer como una diferencia de valores entre el valor cero y la sumatoria de los periodos del 1 al 10. Poderse hacer, lo podemos hacer. Esta es la sumatoria del 1 al 10. Pues yo creo que sí sería rentable. ¿Por qué, Carlos? Pues tomando eso, eh, el valor ya teniendo los 10 periodos es mayor al valor inicial propuesto. Bueno, una de las dificultades de la clase de ingeniería económica es que todos ya manejan dinero, ¿cierto? Y desde muy corta edad comenzamos a familiarizarnos con el dinero, pero no a familiarizarnos correctamente con el dinero. Entonces, tendemos a hacer lo que acabamos de hacer, a comparar, y recordemos que este valor que está ubicado en un periodo 1 no es lo mismo que si estuviera ubicado en un periodo 9, ¿cierto? Porque el dinero tiene valor en el tiempo. Tengo que contemplar esa variación del dinero en el tiempo. Si yo muevo y hago comparable todos estos valores, ¿cierto? O sea, para poder comparar con este, tengo que hacerlos todos comparables, llevarlos a un valor presente. Para poder sumarlos todos en el presente y poderlo comparar con este valor. Y ahí sí podría hacer el análisis que ustedes que acaban de plantearnos. Pues. ¿Sí? Esto ya lo vimos ayer, se llama valor presente, y ya vimos cómo es la regla de decisión y cuál debería ser la tasa que debemos usar para hacer esa operación, ¿cierto? Para hacer ese análisis. Hoy estamos viendo TIR y analizamos la TIR, que en Excel es muy sencilla, ¿cierto? Es la función TIR, abro paréntesis, cojo todos mis flujos y cierro paréntesis. Fíjense que este negocio tiene una TIR del 6,6%. Entonces, con esto ya de conocimiento, vuelvo y hago la pregunta. ¿El negocio es viable o no lo es? ¿Qué opinan? Ahora sí los escucho. Profe, pues a mí no me queda claro porque su merced ayer dijo que cuando el valor presente neto era igual a cero, pues, pues daba igual como invertir en ese proyecto, ¿no? Que tenerlo en un fondo de inversión, de ahorro, perdón. Y o sea, no entiendo como qué relación, o sea, ese 6,6 como que vendría representando. ¿Ok? ¿Quién quiere opinar algo adicional o decirme si le parece viable o no? Profe, eso no tiene que ver con lo de la inflación, o sea, a ver,
si ese 6,6% es mayor que la inflación, entonces vemos si es viable o no es viable. ¿No sería ahí ese No, incremento? no tiene que ver con eso. ¿No sería que el TIR debería ser mayor al valor actual neto? No. No. ¿A alguien le parece viable este negocio? Por favor, levanten la mano a los que les parece viable. Levanten la mano. Ok. Andrés, ¿por qué te parece viable? Profe, porque pues se está generando más dinero del que se invirtió, ¿no? ¿Y cómo llegas a esa conclusión? O sea, tu respuesta es válida, Profe, porque pues no es única, el, pero mi interés es cómo llegaste a esa conclusión. pues el valor total, pues, son 217.500.000, ¿no? Y lo Ustedes que se siguen invirtió, pues, pensando, fueron 150. si ustedes siguen 150. pensando así, no han aprendido nada en la clase de ingeniería económica. Yo no puedo sumar valores de dinero que están en diferentes momentos del tiempo como si estuviera sumando peras y manzanas. No son lo mismo 15 millones acá que 15 millones acá. Es decir, si todo fuera 15 millones, no es que este negocio ni gane ni pierda dinero. Aquí estoy perdiendo dinero, porque los 15 millones del futuro valen menos que los 15 millones del periodo 1. En este caso, claramente estoy perdiendo dinero. Y mire qué pasó con la TIR. ¿De cuánto fue la TIR cuando hice eso? ¿Mm? ¿Qué es la TIR? Por definición, ¿qué es lo que acabamos de leer en las diapositivas? Ustedes estaban prestando atención. Tasa de interés. Tasa de retorno. Eso es como se llama, tasa interna de retorno. ¿Pero qué responde la tasa interna de retorno? ¿Cuál es la rentabilidad efectiva periódica del proyecto de inversión? ¿Cuál es la rentabilidad que tiene periódicamente el proyecto de inversión? Por lo tanto, si yo hago lo que tenía antes, era esto. Este proyecto que tenemos acá está prometiendo una rentabilidad efectiva periódica del 6,6%. ¿Esto es viable o no lo es? Los escucho. Pues, profe, da rentabilidad. Ya sería tener en cuenta otros factores, pero es rentable, viéndolo así superficialmente, sí, una rentabilidad del 6%. ¿Qué otros factores habría que tener en cuenta? Pues es que ahí estoy confundido con lo que vimos ayer, El costo de para oportunidad. la economía. ¿Qué dijo Entonces, Edwin? No lo escuchamos.
pregunto que si tocaba, o sea, qué otro factor debía tener en cuenta el costo de oportunidad, ¿no? Que es el costo de oportunidad. En este caso, bueno, quisiera aclarar algo. Ahorita John Andrew dijo, usted ayer nos dijo que si el BPN 0 era igual que dejarlo en ahorro. Yo no dije eso, no lo dije así. ¿Sí? Para el caso específico del ejemplo que pusimos ayer, el costo de oportunidad era de un ahorrador, alguien que no tenía negocios. Su costo de oportunidad era ahorrar. ¿Qué significa ahorrar? Pues ya vimos que no es dejar la plata debajo del colchón, sino ponerlo en algún instrumento que al menos compense el valor del dinero en el tiempo, es decir, que no pierda capacidad de consumo ese dinero. Para eso existen unos instrumentos como los CDTs, que tienen cierta rentabilidad y que son, entre comillas, seguros. Y ese fuera el caso. O sea, si el inversionista que está analizando este proyecto, este que estamos acá seleccionando, fuera un ahorrador, él tiene dos alternativas. Invertir su dinero, 150 millones, en un CDT, y entonces buscaría el CDT que le dé la mayor rentabilidad, o invertir este dinero acá a una tasa del 6%. ¿Qué estamos haciendo implícitamente ahí? Pues una comparación, ¿cierto? Luego la TIR por sí sola, la TIR por sí sola, o sea, si no fueran 1,5 millones, sino 2,5 millones lo que se aumenta aquí todos los meses. La TIR por sí sola no me dice nada. Solo me está diciendo cuál es la rentabilidad del negocio. ¿Para alguien este negocio es viable ahora? ¿Qué pasa si no son 2,5? ¿Qué pasa si son 3,5? ¿Para alguien es viable este negocio ahora? ¿Qué pasa si no son 3,5? Si son 4,5 millones lo que va aumentando todos los años. ¿Para alguien es viable este negocio ahora? Pues se escucha. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues voy a comenzar de atrás para adelante. Nicole, ¿este negocio es viable o no es negocio o no es viable para ti? Nicole Gómez. ¿Sí está Nicole conectada? Sí, profe. ¿Es viable o no es viable? Para ti. Profe, pues como tal, no sé con qué compararlo. Si tuvieras Para que me 150 pueda- millones de pesos, ¿qué harías? ¿Cuánto vale el dinero? Melissa Ariza, ¿este negocio es viable para usted o no? ¿Sí está Melissa? Sí, profe. Te escucho. Profe, la verdad no sabría responderle. Marcos Ariza. Profe, igual, no sabría responderle.
Miren, calcular el indicador es muy sencillo. Ya lo vieron. Miren cómo es el cálculo en un Excel. Y lo puedo hacer si el negocio tiene 10 periodos o si tiene 180 periodos. A usted no lo van a contratar para calcular un indicador. Los van a contratar en un futuro para que analicen el indicador y tomen decisiones sobre un indicador. Las materias gerenciales son gerenciales porque los gerentes toman las decisiones estratégicas de un proyecto. Y lo que se les está dando es unas herramientas técnicas para que ustedes puedan basar sus análisis y tomar esas decisiones y no hacerlo con el corazón. A este punto de la asignatura, ya estamos rematando la asignatura, porque es que con todo lo que hemos visto y hablado, ya ustedes deberían tener un formado cierto criterio. Ya solo estamos viendo los indicadores que me permiten tomar decisiones. ¿Quién quiere hacer alguna opinión sobre si tuvieran 150 millones de pesos? Si lo invierten en este negocio o no. Yo les digo que tengo este negocio con una rentabilidad proyectada por periodo del 15.23%. ¿Invertirían o no? Tengo que manifestar que es muy frustrante. En este momento, Pues no se debería calcular el valor presente neto con esta I. no. Una cosa es el indicador de valor presente neto. ¿Qué necesita el valor presente neto para su cálculo? Necesita el diagrama de flujo, necesita un costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Ustedes ya lo saben calcular. Lo vimos en los conceptos básicos. Lo vimos en las clases de repaso. Y además está como uno de los entregables, una de las cosas a realizar para su proyecto de inversión, que ya todos deberían haber hecho. Entonces, por eso digo que es muy frustrante en este momento que ninguno tenga la capacidad de responderme algo medianamente acertado del tema. Y también tengo que manifestar que es el único grupo en el que ha pasado esto. Los otros grupos sí lo saben. Y también hay que manifestar que ustedes son los que han tenido más clases, porque no han tenido puentes atravesados. En donde se ha explicado con mayor calma y tranquilidad el tema. Bueno. Luego está en el interés de ustedes por aprender y por saber si la materia es útil o no. Para calcular el valor presente neto, que es otro indicador que me ayuda a tomar decisiones, necesito un costo de oportunidad. Y ya veíamos las tablas de decisión frente al valor presente neto. La TIR, entendida como la tasa efectiva de rendimiento por periodo, no tiene una regla de decisión fija. No la tiene, porque es un número que solo me está diciendo cuál es el rendimiento periódico de los dineros que permanecen invertidos en el negocio. Pero puedo hacer
una regla de decisión implícita si comienzo a compararla con el costo de oportunidad. O sea, para calcular el indicador no necesito una TIR. Pero para tomar una decisión si un proyecto es conveniente o no, tengo que comenzar a revisar si esa rentabilidad que me está prometiendo el proyecto, cómo es frente al costo de oportunidad. Si la TIR es mayor al costo de oportunidad, el proyecto es conveniente y crea valor. Si la TIR es igual al costo de oportunidad, es indiferente, ni crea ni destruye valor. Si la TIR es menor que el costo de oportunidad, no es conveniente y se destruye valor. Se pierde dinero. Entonces, por favor, atentos a lo que voy a decir. Si este es el caso de un proyecto X, esta TIR, que es la rentabilidad que promete el proyecto de los dineros que permanecen invertidos, del 15,23% anual, porque es efectiva para el periodo, y si estos Ns están dados en años, pues sería una rentabilidad anual ¿Para quién podría ser viable? Pues depende. Si yo tengo 150 millones ahorrados, difícilmente voy a encontrar un CDT. Si estoy ahorrando, difícilmente voy a encontrar un CDT que me dé esa rentabilidad. Luego, para mí puede ser más conveniente invertir en el negocio. Si yo no tengo los 150 millones, pero el negocio me apasiona, es buenísimo, quisiera invertir y quisiera hacer todo lo posible para ganar dinero con ese negocio, entonces voy al banco a solicitar un crédito para meter estos 150 millones al negocio. Si el crédito que me dan es menor del 15,23% anual, podría ser viable, porque lo que promete el negocio me va a dar una rentabilidad mayor a lo que me vale el dinero. Que ese valor del dinero, en ese caso específico, que es solo un ejemplo, sería mi costo de oportunidad, que es el valor que estoy invirtiendo ahí. Si yo ya tengo otro negocio y en ese otro negocio la rentabilidad de mi otro negocio es superior al 15,23%, pues para mí este negocio no me va, no me sirve, no es conveniente para mí, porque con lo otro que habitualmente hago, puedo ganar más dinero. Hay otras cosas implícitas, pero no las estamos revisando acá. ¿Qué riesgos tiene el negocio y más? Obviamente para tomar decisiones necesito también saber a qué me estoy enfrentando en términos de riesgos al negocio. Pero hablando estrictamente de lo matemático, es lo que acabamos de comentar. Por lo tanto, y algo muy importante, es que un negocio puede ser viable para una persona y no necesariamente viable para otra. ¿Sí? Entonces, si yo, vamos a hablar de complementariedad, si yo normalmente con el dinero lo invierto en un CDT que me renta el 5% anual, o sea, si ese fuera mi costo de oportunidad, fíjense que mi valor presente neto va a ser igual a la tasa por los periodos futuros más el primer valor. En ese caso, mi valor presente neto es positivo, ¿cierto? Implícitamente ayer decíamos que si el valor presente neto es positivo, es porque la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Entonces, aquí que se estaban complementando los indicadores, están siendo coherentes, ¿cierto? ¿Qué pasa
si yo saco un crédito y resulta que el crédito me da una tasa del 24%, pues la TIR es negativa. Eso quiere decir que no es conveniente hacer ese negocio porque el negocio no tiene una rentabilidad superior al 24%. Entonces, parte del dinero que se va, todo el dinero que se va a generar, se va a ir a pagar ese crédito y me va a tocar sacar de mi bolsillo para terminar de pagar el crédito. Si invierto al 15,23%, es decir, si sacara un crédito del 15,23%, para ser más exactos, el valor de la tasa, fíjense que el valor presente neto sería cero, es decir, ni gano ni pierdo dinero. Todo lo que se produzca acá va a ir a pagar el crédito. ¿Qué gané? De pronto habrá alguien que diga, pues eso no es tan mal negocio porque resulta que yo con esos 150 millones y el ejercicio gané una marca, gané reconocimiento, gané una maquinaria que compré y que ahora es patrimonio después de pagar el crédito. Pero ya esos son otros análisis. ¿De acuerdo? Lo que acabo de comentar, de alguna forma, clarifica el tema o no. Don Andrew, ¿sirvió o no? Sí, profe. O sea, en tanto la TIR sea mayor al costo de oportunidad, Esa es la regla implícita que ya estamos generando. Como tal, el indicador no tiene una regla de decisión. Pero esa es la regla que implícitamente ya ustedes deberían estar haciendo. ¿Sí? Y cuando hice la misma pregunta en los otros cursos, todos dijeron, sí, sí invierto porque si lo tuvieran un CDT, ganaría menos. Otros decían, no, no invierto porque es más poquito que lo que habitualmente gano. Entonces, yo ya me di cuenta en ese momento que ellos tenían inmerso el concepto como tal. ¿Sí? Este es el análisis que implícitamente uno tiene que hacer para tomar la decisión si la TIR es buena o no. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener una TIR. ¿Por qué cuando comenzamos a hablar de la TIR decíamos que es el indicador más mal interpretado? Pues porque la gente se queda con el número. Si el número le parece grande, entonces le parece que el negocio es bueno. Y si el número lo ve pequeño, dicen que es malo. Pero resulta que hay que compararlo implícitamente contra el costo de oportunidad. Contra mi costo de oportunidad. ¿Cuánto vale el dinero que yo estoy invirtiendo? ¿Cuánto vale eso? O sea, ¿el negocio sí me va a dar ganancias o no? Porque que me dé ganancias significa que voy a ganar más rentabilidad que lo que habitualmente estoy acostumbrado a ganar o con lo que podría ganar metiendo ese dinero no en ese negocio, sino en otra cosa. ¿Sí? Entonces alguien podría decir, no, esperen un minuto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si hago este negocio o si lo invierto, por ejemplo, frente, qué sé yo, a Tesla o a Apple. Miremos frente a Apple. Digo, bueno, y si lo invierto frente a Apple, revisemos meses. ¿Cuánto ha sido la rentabilidad que ha tenido Apple en los últimos, en el último año, de septiembre a septiembre? De acá, septiembre, está septiembre del 2020, aquí. O sea, si septiembre de 2020 estaba acá y ha crecido hasta acá, fíjense que la rentabilidad que ha tenido Apple de septiembre a septiembre del último año ha sido del 28,26%. Entonces, si yo hubiera invertido mi dinero en Apple frente a este negocio, el negocio como que no me va, ¿cierto? Porque la rentabilidad que me proyecta hacer esto es mayor que hacer esto. El riesgo de esto es más alto que el de esto, probablemente. Pues, hay cosas que
salen de la clase de ingeniería económica, que son otros análisis que ustedes tendrán que hacer a futuro. Es, aparte del indicador, meter el factor riesgo, ¿cierto? ¿Qué tanto riesgo tiene hacer esto frente a qué tanto riesgo tiene hacer esto? Recordemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad también, ¿cierto? Lo hemos escuchado muchas veces. Permítanme un minuto, ya regreso. Por favor, revisen el tema un segundo y ya vuelvo. Finalmente, para terminar el tema de la TIR, es importante que ustedes sepan que no siempre se puede hallar el indicador, porque como la TIR, matemáticamente hablando, se encuentra al resolver la raíz del polinomio de grado n, donde n es el número de periodos que tenga la operación o el negocio, pues sencillamente no va a tener solución si no hay un cambio de signo, o puede haber más de una solución si hay más de un cambio de signo en el diagrama de flujo. Entonces, si no hay cambios de signo, no hay forma de calcular la TIR. No sé cuánto es la rentabilidad. Pero si hay más de un cambio de signo y hay varias respuestas, pues la respuesta ninguna respuesta es confiable. Entonces tampoco no puedo, digamos, responder o estar seguro de que esa rentabilidad es la que me va a dar el proyecto. Y estos dos aspectos representan una dificultad adicional en el cálculo y en el uso de la TIR. Para efectos prácticos, la implicación es muy sencilla. Para ciertos flujos no convencionales, bien porque no tienen cambios de signo o porque tienen más de uno, es posible que no exista o no se pueda calcular la TIR. Entonces, en estos casos, donde el diagrama de flujo siempre va a ser positivo, no lo puedo calcular. Y en estos casos, donde tengo un cambio de signo, normalmente en la mitad de una serie de flujos de signo contrario, no voy a poderlo calcular. Voy a tener más de una raíz, más de una respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta aquí la tasa interna de retorno. ¿Alguien tiene alguna duda de la entrega que tienen para la sustentación del caso de negocio? Profe, pues por el momento no, pero si nos llega, no sé, una duda, ¿dónde nos podemos comunicar con su merced? Ayer les abrí un espacio para dudas y hoy también. Lo que veo es que no han comenzado a hacer el entregable más largo que tienen en la asignatura. Y se puso hace más de un mes, o hace un mes exactamente. Yo con mucho gusto les resuelvo las inquietudes en el WhatsApp, las que les pueda resolver
¿Alguien tiene alguna inquietud? Vale. Si no tienen ninguna inquietud, vamos a dejar por hoy la clase hasta acá. Por favor, para el otro jueves, recuerden que son las exposiciones, jueves y viernes. Los grupos tienen que preparar su exposición del caso de negocio. Y para la siguiente clase terminamos los indicadores de bondad económica. Una vez terminados los indicadores de bondad económica, podríamos hacer el segundo examen, que es el examen acumulativo. ¿De acuerdo? Ya estamos en el remate de la asignatura como tal. ¿De acuerdo? Sí, ¿Dudas? señor. Bueno, ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden que los videos y las presentaciones están en Moodle para que ustedes las revisen. Yo estuve buscando estas diapositivas, pero no las encontré. A ver, les muestro dónde están. Entonces, si entran a Moodle, no, es que no la tienen activada. Pensé que las tenían activadas. Ya les cargo la clase de ayer. Ya les activo una vez. En donde dice IBE, que son indicadores de bondad económica, pueden encontrar las diapositivas de la clase de ayer y de hoy. Acá, introducción a los indicadores, valor presente neto y TIR. Y acá va a quedar cargada la clase. Ya les cargo la clase de ayer. Tan pronto se convierta, descargo la de hoy. ¿De acuerdo? Si no hay más dudas, gracias a todos por la asistencia y por la atención. Por favor, no dejen para el último día la entrega de la sustentación. Hay un trabajo importante que hacer ahí y por eso se dejó con el tiempo que se dejó. Y como el calendario está ya más justo, no vamos a aplazar esa entrega. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, Nos profe. vemos el otro jueves. Hasta luego. Hasta luego. luego, profe. Luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.